Hola, queridos hermanos, shalom, shalom, un placer saludarlos. Padre Jaime Salvador, misionero de familia y juventud. Bueno, hermanos, pues el día de hoy quisiera compartir con ustedes algo que he querido titular la teología de la alegría. ¿A qué me refiero con este concepto, con este término, con esta realidad? Pues a querer expresar que nuestro encuentro con Dios, toda relación que podamos tener con Dios, nos debe llevar plenamente a una felicidad, a una alegría. El simple hecho de tener un encuentro con Dios ya trae de por sí en nuestro corazón una gran alegría. El día de hoy me animé a compartirles esta reflexión por las lecturas que escuchamos el día de hoy, jueves 5 de noviembre del 2020. En la primera lectura escuchamos a Pablo que le habla a sus amigos, los filipenses, una comunidad a la que ama mucho. En esta carta, un poquito más adelante de lo que leemos el día de hoy, San Pablo dice: estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén siempre alegres. Así lo dice Filipenses 4:4. Hermanos, ¿por qué San Pablo habrá dicho esto de estén alegres y luego esto de se los repito? Es que es como cuando nosotros queremos dar un mensaje y queremos que quede bien grabado, decimos y te lo repito o te lo vuelvo a decir, o en otras palabras, Pablo le está diciendo a sus amigos los filipenses que se mantengan en la alegría. Y la alegría solamente se puede obtener cuando tenemos a Cristo como base. Por eso dice, estén siempre alegres en el Señor. Un dato curioso de esta carta que Pablo escribe es que el lugar desde donde él la está elaborando es en la cárcel. Y aquí, pues, ha de extrañarnos un poco cómo una persona que está en la cárcel, como una persona que está en prisión injustamente y la cual ha recibido azotes, ha recibido muchas desgracias, puede invitar a otros a que se mantengan felices, a que se mantengan alegres. Esto solamente es posible porque Pablo entiende que su felicidad, su alegría, no está en lo que está viviendo, no está en las circunstancias en las que se encuentra, no está en las personas. La alegría de Pablo está en Dios. Por eso dice, estén alegres en el Señor, porque Él es la fuente de la alegría. Esta alegría llegó a Pablo cuando se encontró con Dios. Esta alegría llegó al corazón de Pablo cuando Pablo se encontró con Dios. Y este es un elemento esencial en la teología de la alegría, el encuentro con Dios. Cuando una persona se topa a Dios cara a cara, hay una gran alegría en la persona después de haber recibido al Señor. Claro que muchas personas, lo primero que sucede cuando se encuentran con Dios es una confrontación, es es un descubrirse que estaban en un error, etcétera, etcétera. Pero al final termina habiendo una gran alegría en el corazón de la persona. Pero hermanos, en la teología de la alegría no solamente es un encuentro, no solamente se da la alegría de la persona que se encuentra con Dios, sino que también se da la alegría de Dios hacia la persona. Y eso lo hemos escuchado en el Evangelio del día de hoy, de Lucas 15, del 1 al 10, cuando nos habla de que una persona, un pastor, se le perdió una oveja y fue a buscar a esa oveja perdida, dejando a un lado a las 99. Y cuando el pastor encuentra la oveja, se alegra. De la misma manera, viene el siguiente pasaje cuando una mujer pierde una moneda, se pone a buscarla afanosamente y cuando la mujer encuentra la moneda,
se pone alegre. Este pastor, esta mujer que pierde la moneda, son una imagen de Dios que ha perdido al ser humano. Pero cuando Dios encuentra al ser humano, se pone Dios bien alegre, bien feliz, bien contento, así como el pastor, así como esta mujer. Si siguiéramos leyendo este pedacito del Evangelio, nos encontramos con la famosa parábola del Padre Misericordioso, o como otros lo llaman, el Hijo Pródigo. Y sucede exactamente lo mismo. Cuando regresa el hijo que estaba fuera de casa, la gran alegría es de parte del papá. De parte del hijo había arrepentimiento, pero la gran alegría era de parte del papá. De tal manera, hermanos, que cuando hablemos de teología de la alegría, hablamos de un encuentro, hablamos del encuentro que hay en el corazón de la persona, como Pablo, cuando se encuentra con Cristo, y hablamos de la alegría de Dios porque se ha encontrado a quien había perdido. Dios también se alegra, Dios también se fascina, Dios también se emociona al reencontrarse con cada uno de nosotros. Hermanos, esta alegría que se da entre la persona y Dios, entre Dios y la persona, también se da con las criaturas de Dios. Por eso, en este evangelio que escuchamos, terminan diciendo los dos pasajes. Yo les aseguro que en el cielo habrá más alegría por una persona que se arrepiente. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La alegría es tan grande que se desborda no solamente en la persona y en Dios, sino también en los ángeles. Los ángeles también participan de esta teología de la alegría. Los ángeles también participan de esta gran alegría del encuentro entre la persona y Dios. Nuestra Santa Misa está también llena de este marco simbólico de la alegría. Para empezar, entendiendo la misa como una gran fiesta, la gran fiesta del Señor. Cuando recién empieza la misa, el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Pero hay otra frase que también puede decir, que dice, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con ustedes. Y esto es así como que nada más para ir calentando motores al inicio de la misa. Pero si continuamos, por ejemplo, a la hora del ofertorio, el sacerdote dice, oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ahí es cuando todos respondemos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Pero en el momento del ofertorio también estamos expresando la alegría. Inclusive continuando la misa, eh, el rito o el prefacio que se dirige hacia los niños también nombra constantemente este sentimiento de alegría por el encuentro con el Señor. Antes de dar la bendición, después de dar la bendición de la misa, el sacerdote ya cuando nos dice pueden ir en paz, también puede utilizar otra fórmula diciendo, anuncien a todos la alegría del Señor resucitado o la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Hermanos, en el momento en que vamos a pasar a comulgar, el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, dichosos los invitados a la cena del Señor, alegres los invitados a la cena del Señor. La misa es por esencia alegría, es felicidad. Aquella persona que piense que la misa es aburrida, es tristeza, es amarga, es rutinaria, quiere decir que no le ha encontrado el verdadero sentido a la misa. La misa como la gran fiesta de alegría, de encuentro con Dios, nuestro corazón que se alegra
de encontrarse con Dios, Dios que se alegra de encontrarse con nosotros y los ángeles que contemplan este encuentro para nuestra alegría. Hermanos, no por nada Jesucristo inició su ministerio con las bienaventuranzas. Recordarán ustedes en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús, después de haber sido bautizado, fue al desierto, lo tentó el demonio, regresa y dice Mateo 5 que Jesús se sentó a enseñarle a la multitud diciéndole, felices los pobres de espíritu, felices los perseguidos por mi causa, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, alégrense, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el primer mensaje de Jesús en el Evangelio? ¿Por qué la primer gran homilía de Jesús en el Evangelio es de alegría, es de felicidad, son las bienaventuranzas? Porque a eso venimos a este mundo, hermanos, a ser felices, a ser alegres, a estar contentos. La alegría no es por un punto que me pasó, no es por un suceso que me aconteció, sino es estado permanente. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la injusticia, o como Pablo, aún en medio de la prisión y de los azotes, se puede ser feliz, se puede ser alegre y se puede hacer la invitación a otros de que sean felices. Alégrense y salten de contento. Termino diciéndoles que esta imagen a mí me gusta muchísimo. Yo no sé cómo se llama, yo la he titulado Jesús Alegre o Jesús Sonriente y pues en diferentes grupos, apostolados, a diferentes personas les he compartido una copia de esta imagen. Desconozco quién es el autor de este retrato, de esta imagen, pero la verdad a mí me encanta. ¿Por qué? Porque se expresa en estos trazos la alegría de Cristo que se entra con cada uno de nosotros. Hermanos, la alegría de nuestro corazón es fruto de que se ha encontrado con Dios. Si no has encontrado o si no tienes alegría en tu corazón, empieza a buscarlo a Él, como lo hemos escuchado hoy en el Salmo. Dichosos los que buscan al Señor. Mi alma ansía buscarte, Señor. Busco tu rostro, Señor, para encontrarme con esta alegría. Tú, mi alegría. Hermanos, no se olviden que para ser santo hay que ser feliz. Un pasito antes de ser canonizado, un pasito antes de que la iglesia declare a una persona santa, se le llama, como ahora la beatificación que acabamos de tener de este jovencito de Italia, Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis. ¿Por qué beato? ¿Qué significa la palabra beato? En español significa feliz, dichoso, alegre. Para ser santos hay que ser felices. Busquemos la santidad siendo felices ya desde aquí con nuestro amigo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Saludos. Shalom, shalom.